Reciba un atento saludo, licenciado Juan López. Agradezco su amable apertura para hablar en cuanto al contexto de la infraestructura digital y su accionar con las autoridades competentes dentro de la parroquia Jima. Bienvenido, señor licenciado. Un gusto, estimado Patricio, y siempre a las órdenes. Para comenzar, me gustaría conocer su experiencia y posición en relación a las entidades gubernamentales de Jima. ¿Podría usted hablarme un poco sobre su papel y cómo ha interactuado con estas autoridades? Bueno, primero quisiera aclarar que las entidades gubernamentales acá en la parroquia Jima serían 4, a mi parecer, directamente la tenencia política, luego estarían el GAT parroquial, el Ministerio de Salud Pública y por supuesto el Ministerio de Educación, entre los principales actores dentro de las gubernamentales, aunque hay otras pero que no están directamente involucradas. Luego mi posición es que cada una de ellas cumple su rol dentro de la sociedad, y ya específicamente respondiendo a su pregunta, desde mi labor como docente, respecto al intercambio de algunas actividades con todos, se ha realizado de una buena manera. No siempre se ha hecho mucha actividad, pocas, pero es importante, especialmente con el Ministerio de Salud Pública, porque frecuentemente tenemos casos de reportes de estudiantes hacia el subcentro de salud. Aclarando que nuevamente cada uno estamos enfocados en nuestras propias competencias y cumpliendo nuestros roles en sus momentos, atendiendo a la comunidad, en este caso muy puntual mío, educativo, pero cuando se ha tratado de coordinar con la tenencia política, con el GAT parroquial, se lo ha hecho de buena forma. En relación a las hipótesis planteadas para este reportaje e investigación, ¿tiene usted conocimiento de irregularidades o posibles actos de corrupción relacionados precisamente con los proyectos de mejora de la infraestructura digital en Jima? ¿Podría proporcionar algún ejemplo o indicio de estas situaciones? Aunque sea una hipótesis respecto al tema de investigación, si me preguntan qué conocimiento tengo, si ha habido irregularidades o posibles actos de corrupción, debo indicar que no tengo ese conocimiento. Además, de parte de los entes gubernamentales, no ha habido proyectos para dotar de infraestructura digital en la parroquia Jima. Si se ha conseguido algo, ha sido por los propios habitantes o por personas particulares dentro de este tema. Usted da énfasis que estamos olvidados o están olvidada la comunidad jimeña en cuanto a la participación de la infraestructura digital para Jima. Bastante olvidados, muy olvidados. ¿Sí? Ya. ¿Ha tenido conocimiento de alguna influencia indebida por parte de personajes políticos o poder económico en la implementación de estos proyectos? En cuanto a influencias indebidas que yo conozca, no, de ninguna índole. Más bien, ante el abandono de políticas gubernamentales respecto al tema que estamos tratando, ha hecho de que, por iniciativa de personas particulares, han dotado de internet a los habitantes de la parroquia. Le puedo poner varios ejemplos, pero quizás citar uno evidente. Respecto a la pandemia, si no estoy mal en los datos, en marzo del 2020, cuando ya llega la pandemia a nuestro país, de parte del Ministerio de Educación, la disposición es que se suspende clase, me parece que era 15 días, y vamos a trasladarnos a las aulas virtuales. De parte del Ministerio de Educación nunca se nos dotó de una plataforma, no se nos preparó, realmente fue improvisada la situación
y nos tuvimos que arreglar cada uno desde nuestras casas. Tal es así que me atrevo a decir que un 70% de la población, incluidos los docentes y por supuesto en su mayoría los estudiantes, recién se proveyeron de internet, por cuanto no teníamos, en mi caso muy puntual, por ejemplo, no tenía un servicio fluido de internet, pero ante las circunstancias nos tocó acceder a un plan pagando de nuestros propios recursos y obviamente los estudiantes, ¿no? De los propios recursos de ellos, a personas que tienen estas empresas privadas. No tuvimos el apoyo en absoluto de la parte pública, a excepción de quienes tenían internet, que es muy poca población. No sé, me atrevería a decir tal vez un 10% de la población, del total de la población estudiantil, que tiene internet provisto de la CNT, que además me han comentado, no he tenido la experiencia, pero me han comentado que la calidad es mala. Es más, la telefonía fija es poco lo que maneja acá la parroquia, ¿no? Mayoritariamente la gente ahora tiene su propio celular y se maneja acá en nuestra parroquia. La empresa que mayor servicio proporciona es Claro, bueno, luego está Movistar, pero en esas circunstancias son las que se han desarrollado estas actividades de infraestructura digital, digámoslo así, porque no nos han proporcionado en absoluto nadie, incluso en la institución, ¿no? Tenemos pagándonos nosotros mismos el servicio de internet. Peor todavía equipos o algunas plataformas, ¿no? La única que tiene es el Ministerio de Educación para subir. ¿Podría usted compartir detalles sobre las asignaciones de fondos y gastos relacionados con la infraestructura digital en Jima? Bueno, dentro de nuestra parroquia no ha habido en sí alguna asignación de fondos en concreto para infraestructura digital. De lo que conozco en nuestra labor diaria, pues a través del Ministerio de Educación es lo único que el gobierno nacional ha implementado. Una plataforma en donde los docentes subimos las notas, subimos la asistencia, realizan la matrícula de los estudiantes y algunas planificaciones que nosotros tenemos que realizar, de proveernos de internet, incluso en la institución. Mire que en el distrito educativo del Sixi, que es uno de los distritos ubicados en la zona 6 de educación, si no estoy mal, apenas el 30% de ellos tiene acceso a internet, y las plataformas, me parece que una o dos instituciones a nivel del distrito tienen su propia plataforma, ¿sí? No hay más, el resto no lo tenemos. ¿Existen indicios de posibles desviaciones o malversaciones de fondos en estos proyectos? Bueno, al no haber asignaciones presupuestarias en este ámbito, no es posible ninguna desviación o malversación de fondos. En su opinión, ¿en qué medida se cumplen las legislaciones y normativas en la implementación de la infraestructura digital y contratos públicos en Jima? Además, ¿hay algún aspecto particular que llame su atención en este sentido? Bueno, diríamos que se cumple de forma muy escasa, muy poco esta situación. Además, no hay un buen conocimiento en cuanto a esta normativa. Recuerdo solamente que en algún momento desde el Ministerio de Educación nos emitieron un acuerdo ministerial en que nos indicaban 0 papeles. Esto le estoy hablando del año 2014-2015, años lectivos, y 2015-2016. Tal es el caso de que, haciendo caso las autoridades en aquel entonces de esta política de Estado, que según ellos implementaban ya una plataforma para dejar todos los datos de matrículas, de notas, de promociones y todo lo demás, nos habían informado a las instituciones educativas de que no llevemos en papeles, porque anteriormente teníamos nosotros un registro y volvemos a tener un registro físico, papel de las notas, especialmente de las promociones, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa luego en los años 2017-2018?
se borra toda esa información, de tal manera que en la institución, por ejemplo en la nuestra, tenemos un vacío de cero papeles, en realidad 2 años de activos, no hay registro de notas por el acuerdo ministerial y porque luego el sistema colapsó y nadie respondió frente a eso, ¿no? Que es una dificultad que nos ha generado actualmente un dolor de cabeza a la institución, porque si alguna persona que cursó esos años lectivos viene y dice necesito un certificado de notas o un certificado de promoción, oiga, no existe en el sistema. Y fue la disposición ministerial de que no utilicen papel, simplemente todo está en la plataforma y en adelante todo vamos a bajar de la plataforma. Cierto es que desde 2016, 2017 y en adelante nosotros entramos al sistema y están allí respaldados las calificaciones, notas y todo, pero ya no hay tanta confianza porque hubo un borrón, no sé qué pasó y no se pudo recuperar. Dado su conocimiento y experiencia, ¿tiene conocimiento de casos similares de corrupción o irregularidades en otros proyectos de infraestructura digital? Ahora sí, enfatizando en la región, ya no solamente en el ámbito de Jima. No podría ser el caso similar por cuanto, insisto, en nuestra parroquia no ha existido un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, algo conozco sobre irregularidades. No puedo citar el año, pero debe ser un poco antes del 2015 o quizá un poquito después, más o menos, que se habían dado irregularidades cuando la empresa Etapa de la ciudad de Cuenca, que es obviamente acá en la región, comenzó a proveer el servicio de internet a los sectores rurales. Es decir, no solamente en el centro urbano de Cuenca, sino a las parroquias rurales e incluso había la posibilidad, alguna vez hasta fui testigo de que nosotros solicitábamos este servicio de internet cuando estuvo en auge hacia la parroquia Jima, pero por la situación de las repetidoras, las antenas repetidoras decían que sale muy caro y que los pocos usuarios que en ese entonces o potenciales usuarios que en ese entonces íbamos a ser beneficiados del servicio, no les convenía a ellos como empresa. Entonces allí salió varios artículos de prensa, varias entrevistas que he escuchado que ha habido bastantes irregularidades, elevados costos, etcétera, en la provisión de servicios de internet por etapa en sus inicios. Luego me parece que la situación se reguló, pero eso es lo que conozco en la región, no más. ¿Qué medidas considera necesarias para abordar los posibles problemas de corrupción y mejorar la transparencia en los proyectos de infraestructura digital en Jima? Bien, bueno, de ser el caso acá en la parroquia, los entes de fiscalización de contratos en estos u otros proyectos donde se manejan los fondos públicos deberían ser transparentes. Esto significa que cumplan su función e informar a la ciudadanía. Y si se detectaren irregularidades, pues que se sancionen con todo el rigor de la ley, lo cual desafortunadamente en nuestro país no siempre sucede, son pocos los casos que suceden. Pero esa sería una medida como para evitar estas situaciones de corrupción y poder mejorar la transparencia en el manejo de fondos. ¿Hay alguna recomendación específica que pueda proporcionar para cerrar la brecha digital y promover la inclusión digital en la comunidad de Jima? Bueno, en este aspecto no quisiera ser pesimista, pero cerrar la brecha digital y promover la inclusión de toda la comunidad, tarea titánica, parecería una utopía. Desafortunadamente esto ha conllevado a grandes problemas en la sociedad, ¿no? Estamos a diario escuchando noticias, por ejemplo, en las ciudades costaneras, específicamente en la provincia de Esmeraldas, que los adolescentes son presa fácil de la delincuencia y el crimen organizado. Es una problemática lacerante y una realidad de nuestro país, ¿no? Que por falta de atención del gobierno nacional, desafortunadamente
otros actores de la sociedad no deseables hacen de las suyas. Y aterrizando en nuestra parroquia, pues pudiera decir que de alguna manera quizá exigir a las entidades competentes la dotación de servicio de Internet a la mayor parte de la población que no posee. Ahora, si bien es cierto, me atrevería a decir que un 80% de la población posee Internet, pero no del sector público, sino de manera particular. Sería bueno, sería interesantísimo que el gobierno se preocupe un poco por esto, ¿no? Ventajosamente en nuestro medio, las condiciones socioeconómicas no son tan graves. Las familias, la sociedad, de alguna manera se provee de recursos y puede pagar sus servicios. No así, como decía, en Esmeraldas, que la situación parece en el mismo Guayaquil, ¿no? Manabí, incontrolable, realmente, porque la situación de pobreza ya de lo que se conoce es mucho más grave. Aquí, afortunadamente y a Dios gracias, pues la gente trabaja y otra cuestión que ha dado mucho la mano es la migración, ¿no? Gente que ha salido del país y manda sus remesas y acá se puede pagar de alguna manera todavía los servicios básicos. Eso pudiera manifestar. Una pregunta adicional. ¿Cuántas empresas privadas usted conoce que hay actualmente, que aunque privadas, pero sí proveen de servicios de Internet aquí precisamente en Jima? De lo que yo conozco son dos privadas. Anteriormente tenía el monopolio una. Y digo el monopolio porque sí era un poquito caro, pero cuando vino la otra empresa privada también, de alguna manera se bajaron los precios, ¿no? Y eso es interesante, a pesar que todavía sigue siendo caro, porque comparado con las tarifas que se paga en la ciudad de Cuenca nomás, con el servicio que presta la empresa de telecomunicaciones, pues es bastante la diferencia. Entonces, ojalá en algún momento alguna entidad gubernamental se preocupe. A Jima un poco nos dicen por la distancia, ¿no? Es un pueblo que está distante tanto de la ciudad de Cuenca y cuanto de nuestro cantón. Entonces eso, según la parte técnica, dificulta la provisión de esos servicios. Hemos terminado la entrevista con el licenciado Juan López, una autoridad política, una autoridad también dentro de la docencia, dentro del contexto de la parroquia Jima. Esta entrevista sobre infraestructura de Internet y brecha digital. Gracias, licenciado. De nada, Patricio.